Buenos días, familia. Es un privilegio estar aquí, una bendición de Dios poder estar aquí, una responsabilidad poder compartir hoy un poco de la palabra de Dios y un poco de mi testimonio también. Vamos a hablar un poco antes de empezar. Gracias, papá, en esta mañana por este tiempo. Gracias por lo que tú harás, como orábamos ahora. Gracias por tu fidelidad. Hoy te pedimos que quites el velo de nuestros ojos, que abras el entendimiento de nuestros corazones, Espíritu Santo, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y de fruto al 100 por 1, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hoy vamos a hablar, o el tema de hoy es lo que me impide disfrutar de la gracia. ¿Vale? ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un favor que no merezco, ¿vale? Y la mayor manifestación de la gracia de Dios hacia nosotros ha sido la salvación. Ha sido que Jesús ha ido a la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados, pero también resucitó para darnos vida eterna, ¿vale? La gracia no es barata. Como ya lo he dicho, a Jesús le costó la vida. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Dios le costó dar la vida de su Hijo. Y a Jesús le costó estar allí apedreado, crucificado, escupido, abusado y todas esas cosas, con látigo. Hablaba Pipe hace días que aprendió la obediencia, porque él decía, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús aprendió obediencia por amor a ti y por amor a mí. Por gracia hemos recibido la salvación, la vida eterna que Jesús compró. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, aun estando muertos en pecados. O sea, Jesús murió por nosotros incluso antes de nosotros nacer, murió por nuestros pecados de ayer, de hoy y los de dentro de 20 años y hasta cuando Él vuelva y volvamos a vernos con Él. Algunas características de la gracia, porque el tema de hoy es lo que nos impide disfrutar de la gracia, pero si no entendemos y no sabemos lo que es la gracia, pues entonces no vamos a poder disfrutar de la gracia. La gracia no puede ser comprada, ¿vale? Es gratis, es un favor de Dios. No puede ser comprada ni ganada. La gracia es eterna, o sea que no se acabó allí cuando Jesús resucitó. Cada mañana, cada día podemos disfrutar de la gracia que es a través de Jesús. Es gratuita y es uno de los atributos de Dios, o sea que Dios da la gracia a quien Él quiere. No es una licencia para pecar. Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos usar la gracia como una licencia para pecar. Dice que somos santos que pecan. Dice que hay una diferencia entre pecar alguna vez porque vamos a caer, pero la diferencia está en si nos quedamos ahí tirados en el suelo en nuestro pecado o si nos levantamos y seguimos de la mano con el Señor. Antes de este versículo es donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué cosas, aparte de no conocer la gracia, nos pueden impedir disfrutar cada día de la gracia? La desobediencia. Dice que el motivo por el que no obedecemos es porque creemos que tenemos tal vez una mejor solución, una mejor idea o salida que la que Dios nos está presentando a través de su palabra. Dios nos habla y si nosotros no obedecemos es porque estamos confiando en otra cosa. Ahora, ¿en qué estamos confiando? O si no obedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? Jeremías 44 dice, 44:10, hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. En Jeremías 35 dice,
Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Le estaba hablando al pueblo de Israel porque él a través de muchos profetas les había dado órdenes, mandatos, les había dado dirección, pero el pueblo de Israel escogía hacer lo que le venía en gana. Y entonces dice, los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque sus antepasados, Jonadab, le dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados, pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Entonces, si Dios nos está hablando y no le obedecemos, quiere decir que estamos obedeciendo a alguien más que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Y eso qué es? Idolatría, desobediencia, idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, Dios debe estar en el primer lugar de nuestras vidas, en el primer lugar de nuestra mente, en el primer lugar de nuestro corazón. Si no estamos obedeciendo a Dios, quiere decir que hay algo que está usurpando ese lugar. Y eso es idolatría. Y ese es el segundo punto, la segunda cosa que nos impide disfrutar de la gracia. ¿Vale? La idolatría, cuando tenemos idolatría en nuestro corazón es porque nos estamos aferrando a esos ídolos que de alguna manera nos están dando una falsa seguridad. Como las cisternas rotas. Tenemos una imagen de las cisternas. Dice la Biblia en Jeremías, que en Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Las cisternas son agujeros que cavaban en Israel, en el desierto, para retener agua en tiempo de lluvia. Pues cuando llovía se llenaba esta cisterna de agua y así en los tiempos de escasez y de sequía tenían agua recolectada allí. Pero ¿qué pasa si esta cisterna está rota? Pues el agua no va a permanecer. Y dice, lo primero que les dice es que lo han abandonado a Él, o sea, a Dios, que es la fuente de agua de vida, y han cavado para sí sus propias cisternas. Los ídolos en nuestras vidas son esas cisternas rotas. La idolatría te ciega y te engaña y te hace creer que vives en la gracia, pero lo que puedes estar viviendo es religiosidad o una distorsión de tu realidad. O sea, la idolatría, cuando tenemos un ídolo en nuestra vida, cuando ponemos un ídolo, se llama ese trabajo, dinero, nosotros mismos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, en el lugar de Dios esto nos ciega y no nos deja ver que poco a poco nos vamos desviando de tener a Dios en el centro de nuestra vida. Entonces, ¿qué o quién puede ser un ídolo en nuestra vida? Entonces es importante identificar, vamos a ver varios ejemplos en la Biblia de cómo la idolatría poco a poco fue quitando a Dios de su lugar en nuestras vidas. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Vale? Ahora, identifiquemos en nuestra vida cuál es ese plato de lentejas. ¿Cuál es mi plato de lentejas por el que estoy dispuesto a no obedecer a Dios, a darle la espalda a Dios? Eso que hace que pierda a Dios de vista. ¿Qué es ese plato de lentejas que no he terminado de abrirle la puerta completa a Dios de mi corazón? ¿Qué es eso que no quiero soltar? ¿Qué es ese ídolo que me está dando una falsa seguridad? Isaac pudo haber sido un ídolo para Abraham, pero no lo fue. Abraham estuvo dispuesto a soltar a Isaac, a darlo como sacrificio. ¿Cuál es ese Isaac en nuestras vidas? ¿Qué es eso tan preciado? Es una bendición. Pero a veces cuando las bendiciones ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, se convierten en un ídolo. Un ídolo puede ser tu hijo, ese trabajo que Dios te dio, esos papeles que Dios te dio. Cuando tenemos la bendición y nos deslumbramos, nos dejamos deslumbrar por eso, que también perdemos a Dios de vista. Identifica tu barca.
¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es esa zona de confort? Como Pedro estaba en la barca. Pedro tuvo que verse de alguna manera violentado a enfrentarse a sus esquemas, a su miedo, a su temor, a su rechazo, a todo, para tomar la decisión de creer en Jesús, de obedecerle y dar el paso y salir de su barca y caminar sobre las aguas fijando su mirada en Jesús. A veces también queremos volver a nuestro Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? La Biblia le habla al pueblo de Israel de que siempre quieren, aun cuando estaban en camino en el desierto hacia la tierra prometida, ellos estaban mirando hacia atrás. ¿Qué es eso que está en tu pasado que no quieres o que no has podido soltar? O ese pecado al que estás disfrutando todavía y no has querido soltar, no le has querido entregar a Dios. Ese Egipto al cual quieres volver. O Ismael, en el caso de Sara, Sara no le creyó a Dios que le iba a dar un hijo, que le iba a dar a Isaac, y quiso ayudar a Dios. Muchas veces queremos ayudar a Dios. Dios nos da una promesa, pero estamos impacientes y metemos nosotros la mano en esto. Tal vez recibimos un trabajo que no era para nosotros por no esperar en Dios. Tal vez nos metemos en una relación en el tiempo que no era y todo esto termina siendo de alguna manera haciendo estragos en nuestras vidas, pero aún Dios es fiel, su gracia nos alcanza y todo esto, como dice la palabra, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Otra cosa que puede ser ídolo en nuestras vidas son las personas. Y el problema en que busquemos en las personas lo que debemos buscar en Dios es que vamos a terminar más decepcionados cada vez. Y la culpa no es de las personas, porque es que no se supone que las personas ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Una novia, nuestra madre, nuestros hijos no deben ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso terminamos decepcionados. Solo Jesús es el agua de vida de la que si bebemos no tendremos sed jamás. Ahora, un ejemplo de cisterna rota que me pasó a mí es, en algún momento de mi vida me fijé en una chica, pero yo no le gusté a esta chica. Entonces en mi vida entró el rechazo. Y yo en vez de buscar sanar ese rechazo en la presencia de Dios, en vez de sanar eso, en vez de buscar llenarme más de la presencia de Dios, sin darme cuenta, empecé a fijarme en una persona que no venía a la iglesia. Una persona de ojos azules, una persona muy guapa. Y eso pudo haber sido mi plato de lentejas. Yo estuve tan despistado que en algún momento llegué a sentirme como Judas. Yo hablaba con Carlos y le decía, es que me siento como Judas, porque Jesús en un momento le dijo, vete y haz lo que tienes que hacer. Judas ya tenía en su corazón decidido lo que iba a hacer. Y yo estaba en algún momento de mi vida tan despistado que ya había decidido en mi corazón el pecar, el vender lo que Dios me había dado a mí por un plato de lentejas. El no querer esperar en el tiempo de Dios y meterme donde no debía meterme. Y eso era un ídolo para mí. Sin darme cuenta, me alejé, sin darme cuenta, empezaba a pensar más en esto y dejaba de mi tiempo de oración de un lado, sin darme cuenta, esa bolita de nieve se convirtió en una avalancha. Pero el Señor me rescató de allí. Juan 4:14 dice, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Vale? Otra cosa que puede hacer que no estemos disfrutando diariamente de la gracia es cosas ocultas o pecados ocultos. Natalia nos hablaba hace poco de los pecados ocultos. Y tal vez por miedo hemos caído, tal vez por el temor al que dirán los jóvenes de nuestros compañeros de escuela, de universidad, hemos caído en la pornografía, porque tal vez nuestros compañeros estaban viendo pornografía en el móvil y nos dio vergüenza retirarnos y caímos en la pornografía, o tal vez en el trabajo, los adultos con los compañeros de trabajo, o por miedo a decir el que dirán caímos en la fornicación o hemos engañado a nuestra pareja. Y esto, tenerlo oculto, nos ha vuelto esclavos de este pecado. Y por tenerlo en lo oculto, por no traerlo a la luz de Dios,
no podemos disfrutar de la gracia. Estas cosas que mantenemos en lo oculto y que permitimos crecer en nuestro interior, crecen como monstruos y nos ciegan hasta tal punto que podemos llegar a creer que no podemos llevar esto delante de Dios, que Dios no nos va a perdonar porque ya tenemos esta bolita de nieve tan grande como un gigante que creemos que Dios no nos va a perdonar, que no, creemos que ese pecado es tan grande que Dios no nos lo puede perdonar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Entonces, ¿por qué a veces creemos que nuestro pecado, que es oculto o que es invisible, es más fuerte que Dios porque no le vemos? ¿Qué nos hace creer que porque Dios es invisible es menos fuerte que nuestro pecado que tal vez tenemos en lo oculto? Dice aquí que la misericordia de Dios nos alcanza si confesamos nuestro pecado, si lo sacamos a la luz. Una vez sacamos a la luz los pecados, el enemigo ya pierde el poder sobre nosotros. Si confesamos nuestro pecado primeramente a Dios y después a una autoridad, a nuestro líder, a nuestro pastor, vamos a tener a alguien a quien rendirle cuentas de este pecado que tal vez nos está haciendo grande, de este pecado que tal vez no podemos dejar en nuestras fuerzas. Pero si venimos a la gracia, vamos a poder vivir bajo la gracia cada día y cada día va a ser una victoria ganada. Otra cosa que nos puede estar alejando de la gracia o que nos impide disfrutar la gracia es el ocio. Una frase que me gustó mucho que dice, el exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. El exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. ¿En qué estás gastando más tiempo en tu vida? Aparte del trabajo, aparte del estudio. Estamos viendo Netflix, estamos viendo videos en YouTube de cocina, de cómo hacer pasteles. Y no es que sea pecado ver Netflix o ver videos de cocina o en lo que estemos, el deporte, por ejemplo, sino que se convierte en piedra de tropiezo cuando ocupamos más tiempo en esto que en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios. Te conviertes en lo que contemplas y expones a lo que ha sido expuesto. Un ejemplo de esto, dice, te conviertes en lo que contemplas y expones a lo que ha sido expuesto. Yo tengo una compañera que es española, catalana, una compañera del trabajo, y un día llegó a mi trabajo diciendo, ¿plata o plomo? O sea, imagínate una catalana diciendo estas cosas. Resulta que se está viendo en Netflix las series estas de narcos y entonces está aprendiendo como ese dialecto. Entonces llega también hablando como paisa, ella es la catalana que habla como paisa porque se está viendo café con aroma de mujer. Entonces, como decía antes, somos reflejo de a lo que nos exponemos. Y un ejemplo de la Biblia está con Moisés. Moisés contempló la gloria de Dios y eso se reflejaba. Se reflejaba tanto que tenía que cubrirse la cara para que la gente no se asustara. Éxodo 34, del 29 al 35 dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, o sea, el lugar secreto como cantábamos antes, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Somos reflejo de lo que somos expuestos. ¿Qué estamos reflejando? Por eso a veces si estamos, no sé, por ejemplo, viendo pornografía o teniendo conversaciones que no debemos hacer, tal vez a veces se nos escapan comentarios de doble sentido.
O tal vez hacemos comentarios siempre negativos porque la amargura es lo que estamos recibiendo y estamos dando de lo que tenemos en nuestro corazón. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Otra cosa que nos puede impedir disfrutar de la gracia es el yo mismo, morir a mí mismo y a lo que quiero. Un ejemplo de esto es el joven rico. Jesús le dijo, sígueme, y el man no quiso, el man se dio la vuelta porque él tenía su tesoro en otro lado. ¿Vale? Donde está tu tesoro y ahí está tu corazón. Eso dice en Mateo 6:21. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en que Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin muerte no hay resurrección. Debemos morir a nosotros mismos para que Dios pueda meter la mano y quitar todo lo que estorba y poner todo lo que Él quiera poner, dejar los viejos hábitos del viejo hombre y empezar a adoptar los nuevos hábitos del nuevo hombre, de la nueva criatura que somos en Cristo. Dios te puede pedir cosas que tal vez no sean malas, pero no son su perfecta voluntad. La religiosidad también nos permite, o nos impide más bien, disfrutar, vivir la gracia de Dios. La religiosidad es lo contrario, perdón, la gracia es lo contrario a la religiosidad. La religión predica que la obediencia produce aceptación. O sea, la religión te dice, tú tienes que cumplir los mandamientos para que Dios te ame, para que Dios te salve, para que Dios te acepte. Y lo contrario de la gracia es que dice que recibimos, en primer lugar viene la gracia, luego viene la fe y después las buenas obras. Primero la gracia, por la gracia tenemos fe y ya vienen por añadidura las buenas obras. Pero primero es la gracia, no las buenas obras primero. Dios no te está pidiendo nada para amarte. Dios no te pidió nada para pagar por tu vida. Él ya lo dio todo. Entonces primero viene la gracia. Dice, me llamas médico, pero no confías en mí. Me llamas Dios, pero no me temes. Me llamas luz, pero no me ves. Me llamas sabio, pero no me escuchas. Me llamas eterno, pero no me buscas. Me llamas camino, pero no me sigues. Me llamas Señor, pero no me obedeces. Dice que el Rey o el Señor gobierna y toma autoridad en todo. ¿En qué? ¿Está tomando autoridad en todo en tu vida? Le has dicho, dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si tú invitas a Jesús a entrar en tu casa, pero dices, a esta habitación no entres todavía, por favor. Esto no lo quiero soltar. Este es mi tesoro. Este es mi plato de lentejas, mi plato favorito. Este es mi Isaac, la bendición que más amo de lo que me has dado. Aquí a esta habitación no entres. Dios no va a entrar porque Dios no se impone. Dios es un caballero que toca la puerta, que llama a la puerta. Si tú le abres, Él va a entrar, y si tú le permites, Él va a hacer en tu vida lo que es bueno para ti. Así no lo entendamos en el momento. Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. Pero si le llamamos rey y no le obedecemos, si le llamamos rey y él no gobierna y toma autoridad en todo en nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién está tomando autoridad en nuestras vidas? ¿Tú, el pecado, tu ídolo? La falta de fe y expectativas también es algo que nos impide disfrutar de la gracia. Son necesarias la fe y las expectativas para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Tal vez perdemos la fe y las expectativas por temor, y el temor hace que perdamos de vista lo esperado. ¿Qué es la fe? La certeza de qué. ¿Y qué más? ¿Y la convicción? ¿Vale? Entonces, la falta de fe y expectativas hace que perdamos de vista lo que estamos esperando. Un ejemplo de esto son los discípulos de Jesús. Pasaron 3 años con Él, viendo los milagros, viendo y escuchando sus promesas. Sabían lo que iba a pasar porque Jesús les dijo que era necesario que Él muriera.
Ellos veían cómo él hacía los milagros, aprendían de él directamente, pero llega el día en que Jesús muere y pasan 3 días, pasa el sábado, y en ese sábado llega la incertidumbre, tal vez pierden la fe. ¿Cómo estarías tú si estás en el lugar de los discípulos? Si vives con él, si él te dice yo soy el Mesías, pero llega un momento en que muere. Y él te ha dicho, él ya te había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar. Pero ellos estaban, muchos volvieron, hablando de Pedro, Pedro volvió atrás. Más adelante vamos a hablar de Pedro. María Magdalena les cuenta que ha resucitado, pero no le creen. No era eso lo que estaban esperando, no era eso lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Ellos ya sabían que iba a morir, pero la falta de fe y de expectativas les hizo perder de vista lo esperado. Experimentaron el sábado, que quiere decir los días difíciles, los días de angustia, los días de pánico, pero llegó el domingo con la gracia, la resurrección. Estaban sin expectativas, pero Jesús y la gracia aparecen en su vida. Tal vez estás pasando por un sábado, tal vez estás viviendo un sábado o un desierto ahora mismo. Tengamos fe en lo que dice la palabra, en la gracia, porque pronto llega el domingo. Llega Jesús y aparece en nuestras vidas. El servicio también puede ser algo que se interponga entre disfrutar la gracia cada día. Por ejemplo, en algún momento de mi vida yo invertía más tiempo en el servicio, en preparar temas para sábados, para los jóvenes, y dejaba a un lado mi tiempo y mi intimidad con Dios. Entonces a mí me gustaba, por ejemplo, preparar los temas, me gusta de alguna manera enseñar, pero le dedicaba más tiempo a eso y me olvidaba de lo más importante, que necesitaba llenarme de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, sin darme cuenta, el servicio también iba ocupando un lugar más importante que Dios en mi vida. Dice, procura que tu relación con Dios sea más fuerte que tu servicio a Dios. Dice, muchas veces por servir al Rey descuidamos el corazón del Rey. Que no nos pase esto, familia, que no nos pase esto, iglesia, que no por el afán y por las ganas o porque nos vean sirviendo, el servicio ocupe un lugar en nuestras vidas, tanto que descuidemos el corazón del Rey, tanto que descuidemos esa intimidad y esa comunión que es lo realmente importante. Es que no hay un lugar tan lejos de Dios como para que su gracia no te alcance. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿En quién es? En Cristo. Entonces necesitamos cada día ir a Cristo Jesús, cada día ir a renovar nuestra mente en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, para poder disfrutar de la gracia, para poder entender que no necesito hacer nada para disfrutar de la gracia, que Jesús ya lo pagó todo, que ya lo ha hecho todo Él para que yo pueda disfrutarlo. Ahora, como decíamos antes, no es un permiso para pecar, no quiere decir que por la gracia yo puedo estar pecando. Recuerden la diferencia entre caer, porque un día podemos caer, pero la diferencia de practicar el pecado es estar todo el tiempo en el mismo pecado, patinando en el mismo pedazo, en la misma zona y sin que nos duela. La culpa y el miedo es otra cosa que nos puede hacer, que nos impide disfrutar de la gracia. ¿Vale? Podemos tener una relación con Dios tan cercana, tan íntima, ahora que Jesús ha abierto el camino, ahora que Jesús ha rasgado el velo, que no tenemos que subirnos a un árbol para poder verle. ¿Quién hizo eso? ¿Quién se subió a un árbol para poder ver a Jesús? Zaqueo. ¿Vale? Jesús te dice, conozco el trasfondo de tu lucha, conozco lo que hay detrás de tu vergüenza, conozco lo que hay detrás de tu rechazo y te estoy cubriendo, no me importa. La gracia de Jesús, la gracia de Dios a través de Jesús nos lleva a ser perdonados, y es la clase de perdón en la que Dios ya no se acuerda de lo que nosotros hicimos antes de recibirle a Jesús.
Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. No perdona como nosotros, como cuando decimos yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero mantengo, es que no puedo confiar en esta persona porque me hizo esto, porque me engañó, porque me mintió. No, Dios no es así. Dios te perdona y ya literalmente, una vez perdonado, se olvida de lo que hemos hecho en el pasado. Y está extendiéndonos la mano para que caminemos de Él, disfrutando de la gracia y creciendo en la gracia. Más adelante vamos también a ver unos versículos que hablan sobre la gracia. Y hay dos historias en las que se evidencia la gracia que me gustan mucho. La primera, o sea, que se evidencia el amor de Jesús, que se evidencia lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Jesús hace por nosotros cada día. Son dos historias que me gustan mucho y me mueven. La primera es la historia de Pedro. Las primeras palabras que Jesús le dijo a Pedro, ¿cuáles fueron? ¿Qué? No, esas fueron de las últimas. Pedro estaba pescando en el mar de Galilea y Jesús estaba pasando por ahí y le dijo, deja tu red y sígueme. Las primeras palabras que le dice Jesús es, deja tu red y sígueme. Estaba en el mar de Galilea. Pedro fue, como cuenta Mateo 16:16, es a quien le fue revelado que Jesús era el Mesías. Jesús está hablando con sus discípulos y dijo, ¿quién creéis que sois? Que soy. Y Pedro fue el único que dijo que Jesús es el Mesías. Pedro, la fe de Pedro fue probada en la barca. O sea, Pedro podía ser muy colérico y todo, pero tú por más de que quieras caminar y patinar sobre las aguas y saltar y hacer el pino y lo que quieras, tienes que verte enfrentado a tus miedos, a tu temor. Igual, él salió y de un momento a otro su fe tambaleó y empezó a hundirse. Su fe fue probada. Pedro negó a Jesús 3 veces. Él le había dicho, no, hasta la muerte, nunca jamás te voy a negar. Pero Jesús le dijo, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pero también fue restaurado. La mirada, dice que cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús y Pedro se cruzaron. Pero no era una mirada de, te lo dije, me ibas a negar. No, yo lo sabía, me iba a negar, no. Fue una mirada de amor. Fue la misma mirada con la que le dijo, deja tus redes y sígueme. Después de que le negó 3 veces, Pedro volvió a Galilea y estaba pescando de nuevo. Y ahí Jesús va y vuelve y le busca de donde lo había sacado antes, de su barca. Por eso antes les decía, identifiquemos nuestra barca. ¿Cuál es esa barca de la que tenemos que salir? Esa zona de confort, de comodidad. Jesús volvió y buscó a Pedro de allí, donde lo había llamado antes. Y 3 veces le preguntó que si lo amaba. ¿Cuántas veces le negó? 3. Y le preguntó 3 veces si lo amaba. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes, al final le dijo, se entristeció un poquito y dijo, Señor, tú sabes lo que hay. Tú sabes que soy imperfecto. Tú sabes mis luchas, mis miedos, mis temores, cuál es mi pecado favorito. Tú sabes todo lo que hay, pero sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Lo restauró. Una de las últimas palabras que le dijo Jesús a Pedro fue, deja tus redes y sígueme. Y otra vez estaba en el mar de Galilea y esto lo cuenta en Juan 21:22. Dios no se da por vencido con los que tienen un corazón humilde y le dicen, aquí estoy. No quiere decir que a los que no tienen un corazón humilde no les alcanza la gracia, pero necesitamos tomar la decisión nosotros de buscar cada día esa gracia. De decirle, como Pedro, aquí estoy, Señor, tú sabes lo que hay. O sea, tú me conoces más que yo. Y aquí estoy. Tal y como soy, con tanta porquería, con tanto pasado, aquí estoy y te amo y dispongo mi corazón para hacer las cosas que tú quieras, para que tú hagas en mi vida lo que tú quieras. Y por eso me gusta mucho la historia de Pedro. Me gusta ver cómo se puede comparar eso en mi vida, que es la otra historia de gracia que más me gusta. Ver cómo Dios sigue haciendo por mí cosas a pesar de mí, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que a veces hago o no hago. Saber que no me dejará hasta que haya hecho lo que me ha prometido.
como dice su palabra. Es una palabra, hace mucho tiempo estaba apartado, estaba alejado de Dios, pero sabía que tenía esa necesidad. Y una mañana me levanté y tenía esa hambre y sed y le dije, Señor, aquí estoy de nuevo, quiero caminar contigo, háblame en tu palabra para saber que eres real, para saber que esto no es un cuento, para no vivir con una fe prestada, una fe ajena. Y volví a hacer mi devocional en donde lo había dejado la última vez y era en Génesis 28:15. Y es allí de donde Dios me dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y no hay una condición. Él dice, si tú te portas bien, yo no te dejaré. No, él dice, yo no te dejaré. A los 13 años yo conocí por primera vez del Señor. Y digo conocí del Señor. Mi papá me invitó a una iglesia, mis papás ya estaban separados y mi papá me invitó a una iglesia, a mí me gustó muchísimo porque yo estudiaba en un colegio católico donde veía misa cada martes y conferencia con el padre cada viernes. Yo ya estaba hasta aquí de la misa. Y era la religiosidad, pero cuando llegué a una iglesia cristiana yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso como la gente danza, como la gente canta, esta música tan chévere que no es tan aburrida, que me hace dormir, que no me arrulla? Y empecé a conocer de Dios y empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer un poco más de Dios cada vez, pero me apartaba y me alejaba. Volvía, después decía, no, yo necesito de Dios, y volvía, pero después el mundo me llamaba y me iba, y después otra vez el mundo y después otra vez volvía a la iglesia, pero no había conocido a Dios, y mientras estaba en el mundo estaba buscando llenar mis vacíos con la fiesta, con las drogas, estaba buscando llenar o sanar mis heridas a través del sexo. Buscaba a través del sexo tener aprobación, aceptación, buscaba a través de la fiesta también ser aceptado por mis amigos, llegué a consumir drogas por eso también, pero nada de eso llenaba mi vida. Era lo que hablábamos antes, eran ídolos, que estaba yo buscando llenar eso sabiendo que solamente Dios podía sanarme, ser esa fuente de agua de vida. Cuando llegué aquí a España yo estaba en rebeldía. O sea, yo ya me había alejado de Dios, porque yo oraba y yo le decía, Señor, yo quiero estudiar medicina. Pero si no quieres que yo estudie medicina, pues yo estudio maternidad de las gallinas, lo que tú quieras, pero haz que yo quiera, haz lo que tú quieras. Y yo presentaba, en Colombia se llama ICFES, el examen para entrar a la universidad, lo presenté 3 veces y cada vez era como esperando el resultado, como esta vez va a ser, porque no había dinero para entrar a la universidad privada. Pero 3 veces lo presenté y 3 veces no pude entrar a la universidad porque solamente eran 50 plazas para todo Colombia, porque 1.200 personas más o menos se presentaban a medicina en esta universidad donde yo quería entrar, que era en mi ciudad, y no podía. Entonces, así en muchas áreas de mi vida, en mi religiosidad, yo decía, Dios no me oye, Dios no me escucha. Yo decía, Dios, me gusta esta chica, por favor, yo la amo, yo la convierto, Señor, esta chica es para mí, yo sé que sí, no sé qué, y no se daba. Dios conoce lo que es lo mejor para ti, y no se daba, pero yo decía, Señor, es que no me escuchas, nunca me ha faltado la comida, un techo, gracias, pero mis planes a ti no te importan. Cuando yo te oro, te pido a ti por mis cosas, tú volteas a mirar para otro lado, estás ocupado contestando las oraciones de otro. Y eso en medio de mi religiosidad. Y por eso me aparté. La última vez que quise en Colombia volver a buscar de Dios, mi madre se enfermó. Yo soy auxiliar de enfermería y trabajaba con especialistas, con pacientes de cáncer de estómago, de la vía digestiva. Y es un cáncer de los más agresivos. Y ver a esos pacientes cómo se les cae el pelo, cómo se ponen mal de un momento a otro, no sé qué. A mi mamá le dio cáncer de mama, no es lo mismo, pero pues yo no sabía. Yo decía, es cáncer, cáncer es cáncer. Y me daba miedo orar para que mi mamá no se muriera y que se muriera. Yo decía, me olvido de Dios por completo. O sea, yo le pido a Dios. Yo todos los días le daba gracias a Dios, pero me daba, en medio de mi religiosidad, miedo orarle a Dios para que mi mamá no se muriera y que se muriera. Entonces, realmente es algo que, si el Señor no viene antes, todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a morir, pero nunca estás preparado para que tu mamá se muera. O sí puedes estar preparado para que tu mamá se muera, porque yo sé que si mi madre se muere hoy, yo en algún momento le he compartido y sé que ella ha recibido al Señor. Entonces sé que la voy a volver a ver. Entonces eso también puede ser mi familia en algún momento de mi vida también
Fue un ídolo para mí. Pero bueno, yo me alejé de Dios por eso, porque no quería orar, para que no fuera una oración no contestada de Dios hacia mí. Yo dije, me voy para España y si paso, pues paso, y si no, pues me vuelvo para mi casa y mi trabajo lo tengo. Pero entendí ahora que era el propósito de Dios, que yo dejara todo eso atrás, la familia, la rumba, los amigos, a mi mamá todo lo estabilizó, mi mamá está viva, tuvo tratamiento, la operaron, está muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero estabilizó todo y me trajo hasta aquí. Y ahora me dijo, ahora somos tú y yo. Ahora ya no hay amigos, ahora ya no hay droga, ahora ya no hay fiesta, ahora ya no hay trabajo, ahora ya no hay familia. Todas las excusas que tú le puedas poner, pues Dios me las quitó y me trajo hasta aquí. Conocí a Juliana Osorio, que era la pastora de jóvenes en ese momento aquí en Barcelona, y ella me compartió, la conocí. Dios inventa las cosas para traer a sus hijos. Tú estás aquí no por casualidad. Dios me fue a buscar a un curso de catalán y me trajo y aquí estoy, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Juliana me compartió y yo en mi religiosidad decía, es que tengo que aprovechar esta oportunidad porque si no me muero y me voy al infierno. Y recuerdo que fui a la iglesia por primera vez en el otro local y estaban Daniela Quintero y Jaime y me estaban atendiendo en la cafetería y me pregunta Daniela, si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Y yo le dije, al infierno. Me dice, sí, ¿por qué? Yo le dije, porque estoy mal, porque no estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y ahí empezó ese proceso. Bueno, ya había empezado desde antes, desde que llegué aquí, porque yo creo que Dios estaba alineándolo todo. Juliana estaba en Portugal, pero después terminó aquí, terminamos el mismo curso de catalán. No hay coincidencias con Dios. Por eso digo, no es una coincidencia que estés aquí. Y empecé a conocer lo que era la gracia. Empecé a vivir en la gracia. Algo hizo, la gracia hizo en mí ese clic para que yo pudiera poco a poco ir dejando ese pecado que no podía dejar. Para que yo ya no me esforzara en mis fuerzas, sino que viviera cada día en la gracia y que sepa que cada día el Señor me ama y que cada día su misericordia y su gracia me alcanzan. Que no depende de mí, sino que depende de Él, de que puedo descansar en su gracia. Y por supuesto que hay días en los que tal vez me despisto un poco, pero su gracia sigue estando allí. Y en este proceso pude ver en mi vida también, siempre lo digo, como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo entendí la gracia, pude ver a Dios Padre, porque antes lo veía como un Dios, pecador, pecador, tú me caes bien, pecador, 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 tú eres santo, así yo lo veía, como que estoy haciendo lo malo, soy un pecador. Voy al infierno, condenado, condenado, santo, santo, justo, justo. Pero cuando entendí la gracia, pude ver en mi vida, pude vivir y experimentar a Dios Padre, pude experimentar el amor de Dios de una manera diferente que ni siquiera antes en mi religiosidad, en toda la primaria, todo el bachillerato, en misa, después yendo a una iglesia cristiana, nunca había entendido lo que era la gracia. La gracia, como veíamos antes, es lo que trae primero la gracia, después la fe y después las obras, pero no en nuestras fuerzas. Como decía, muchas veces aún todavía me despisto. A veces me dejo deslumbrar por cosas. Y esto pasa por no tener mucha intimidad con Jesús, con Dios. A veces me deslumbro y como que dejo que otras cosas ocupen el lugar de Dios y empiezo a menguar en mi tiempo de intimidad y llega la culpa. Empiezo a sentirme, Señor, este pecado ya se me volvió un gigante. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si tengo este gigante, si tengo este peso grande, si no soy digno? ¿Cómo voy a ir a hablarle a la gente si tengo esto oculto? O todos los ejemplos de cosas que no nos permiten disfrutar de la gracia. Pero un día, haciendo una oración parecida a lo que acabo de hablar, en mi devocional, en mi lugar secreto, Dios me habla en Isaías 43:1, que dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y eso nos lo dice Dios cada día. No solamente me lo dijo a mí porque ese día lo leí en palabra, no, te lo dice a ti. Me lo dice a mí con mi nombre. No temas, Anderson, porque yo soy tu creador, porque yo soy tu formador. Yo te redimí. Mío eres tú y te puse nombre. Eso te lo dice Dios a ti cada día, cada mañana, a través de la gracia. No temas, porque yo los redimí. No teman porque son míos, porque yo pagué el precio por ustedes. Eso es la gracia. Y si lo entendemos, va a ser que
dejar cosas, va a hacer que adquirir nuevos hábitos como orar, como todo lo que aprendemos en el Conéctate, no sean religión, no sean un sacrificio, sino que sean nuestro deleite. Necesitamos tener más intimidad con Jesús y su Espíritu Santo. Es allí donde seremos transformados, donde nuestra mente será renovada y donde podremos disfrutar verdaderamente de la gracia y la libertad que esto conlleva. La gracia me dio a mí la libertad que necesitaba, la libertad para poder ver a Dios como un papá, la libertad que me quitó el velo de los ojos, la libertad que rompió las cadenas que me tenían atado a mi pasado. La gracia cada día me permite recordar que las cadenas ya están rotas y que las puedo soltar, que a veces soy yo el que las tiene agarradas así, ya están rotas. La gracia me permite recordar que yo puedo soltar esas cadenas en Cristo Jesús y caminar de la mano con Él, que ya soy libre, que en Él soy libre, que en Él soy santo, que en Él no soy un pecador, que en Él soy una nueva criatura, que en Él soy hijo. Y muchas veces Dios nos va a pedir que renunciemos a cosas, Dios nos va a pedir que renunciemos a nuestros ídolos, sea cual sea tu plato de lentejas, sea tu Isaac, sea tu Ismael, sea tu falta de fe, llámese como se llame, seas tú mismo. Y esto puede ser relacionado como con un desierto. Ayer hablábamos en la reunión de jóvenes y alguien decía, me da miedo los desiertos. Los desiertos ciertamente no son un tiempo agradable, puede ser un tiempo de espera, puede ser un tiempo de sequía, de escasez, donde no ves la respuesta de Dios, donde dices estoy orando, estoy yendo a la iglesia, pero no veo la respuesta de Dios, no veo a Dios en mi vida. Eso puede ser tu desierto, pero no todos los desiertos son malos. Los desiertos son los lugares o ese tiempo que pasas donde Dios te quebranta, destruye tu autosuficiencia. Son el martillo de Dios para nuestro beneficio, para forjar en nosotros un corazón que Él pueda usar para su propósito, para forjar en nosotros a Jesús. Esto es una forma muy bonita, es un hierro que le han dado forma, pero no siempre fue así con esta forma, no siempre fue bonito. Para que esto fuera bonito tuvo que pasar un proceso, donde se coge el hierro y se mete en el fuego. Y después de que sale del fuego, para darle forma, se golpea con un martillo. El desierto es ese golpe del martillo donde Dios nos está dando forma y forja a Cristo en nosotros. El desierto es donde Jesús nos llama y nos dice, aquí estoy. No se trata de ti, se trata de mí. Se trata de la intimidad, se trata de lo que yo hice por ti y en intimidad conmigo puedes seguir adelante. Los pastores a veces tienen ovejas que parecen cabras y tienen que coger a estas ovejas, la ponen sobre una piedra y con un palo le rompen la pata. Pero esto es porque se van, para que no se las coma el lobo, porque están como locas, no hacen caso. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor, pero siempre hay una loca por ahí que parece una cabra. Y entonces el pastor no le queda más remedio que romperle, partirle la pata a esta oveja, la venda, le venda la pata y la lleva sobre sus hombros. Y es en ese tiempo donde la oveja va en los hombros de su pastor, donde nosotros estamos pasando un tiempo de escasez, un sábado, una tormenta muy fuerte que sacude nuestra barca. Si nosotros tenemos la actitud correcta, ese tiempo puede ser transformado. Como dice la palabra, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Ese tiempo de dolor, ese tiempo de angustia, ese tiempo donde no vemos la respuesta de Dios, ese tiempo de religiosidad que nos impide ver la gracia, es ese tiempo donde Jesús nos ha vendado y nos lleva como su ovejita en sus hombros. Y es allí donde podemos escuchar el corazón de Jesús, donde podemos escuchar la voz de nuestro pastor, donde podemos conocer la voz de Jesús que nos habla.
Jesús te ha llevado a ese desierto para que estés con Él. Jesús se iba, se apartaba y se iba al desierto. A veces los desiertos son necesarios. Pero allí en medio de la tormenta, ahí en medio del dolor, ahí en medio de sea cual sea la situación que estemos atravesando, también está la gracia. La gracia sigue siendo alcanzable a través de Jesús. Ahí en medio de ese pecado que nos cuesta dejar, de ese pecado que no queremos dejar tal vez, Dios sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo tu Salvador y su gracia sigue estando dispuesta para ti. Para terminar vamos a ver algunos versículos sobre la gracia. Rápidamente, Hebreos 8:12 dice: perdonaré sus maldades y nunca me acordaré de sus pecados, que era lo que hablábamos antes. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, no esfuérzate en tus fuerzas. No dice Dios, trabaje fuerte para que yo le perdone los pecados. No, dice esfuérzate en la gracia. Eso está en 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarme en la gracia es ir cada día, cada mañana, así no tenga ganas de levantarme al devocional, así no tenga ganas de orar, así sienta que Dios no me habla. Esfuérzate en la gracia. Por tu gracia, Señor, aquí estoy. No lo creo, por tu gracia vengo aquí. Por tu gracia, porque no lo merezco, a pesar de mí, puedo estar aquí, puedo entrar en tu presencia y disfrutar de tu perdón, disfrutar de tu refrigerio, disfrutar de todo lo que tú has hecho por mí. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Dice creced en la gracia, segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia. Del inicio veníamos que la gracia es eterna. O sea, la gracia empieza con Jesús y termina con Él, pero Jesús está vivo. La gracia es eterna. Podemos cada día ir a Jesús, cada día ir a la gracia. Dice que crece en la gracia. O sea, la gracia de hoy no nos alcanza para mañana, porque mañana vamos a tener otras pruebas, vamos a tener otros problemas, otras situaciones. Por eso es importante la intimidad con Jesús, porque la gracia viene de Él. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En medio de tu dolor, en medio de tu pecado, dice la Biblia, no lo digo yo, dice que ahí se perfecciona el poder, pero si hay arrepentimiento, no es como que yo voy a pecar para que se perfeccione el poder de Cristo en mí, no. Si hay arrepentimiento, si tú tienes un corazón humilde para confesar tu pecado, para decirle: Señor, es que no puedo. Hasta este momento lo he hecho de esta manera, pero ahora ya no puedo. Dice, bástate en mi gracia. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una promesa. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una promesa que Jesús nos hace. Si permanecemos en Él, si confiamos en Él, si soltamos los ídolos y nos rendimos a sus pies, no vamos a estar bajo la ley, sino que vamos a estar bajo la gracia. Y cuando entendemos la gracia, somos libres. Tenemos esa libertad que anhelamos, esa libertad que estamos buscando, que tal vez buscamos en ídolos, en otro lugar que no es Dios. Cuando la gracia viene a nuestras vidas, podemos ser libres y podemos cumplir eso que dice: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Si eres libre por la gracia, si eres salvo por gracia, si tienes todas tus bendiciones por gracia, porque cada día es una bendición, cada día lo recibimos por gracia, cada cosa buena que tú tienes, llámese como se llame, lo has recibido por gracia y viene de Jesús. Entonces, cuando entendemos esto, también podemos cumplir la gran comisión. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer
todas las cosas, todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, otra promesa, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es agua de vida, por tu palabra que es nuestra esperanza, por tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, que rompe nuestros esquemas, que rompe nuestras debilidades, que rompe todo lo que somos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por el favor inmerecido que recibimos cada día, Señor, por el precio que has pagado por nosotros en la cruz. Gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, tú nos amas, nos has amado y nos amas con amor eterno, Señor. Gracias porque en el desierto, en la noche más oscura, porque en mi debilidad, en mi pecado, porque en la tormenta tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo digno, tú sigues siendo justo, tú sigues siendo amor, tú sigues siendo misericordioso. Y tu gracia sigue estando allí para nosotros, Señor Jesús. Gracias por ese favor inmerecido de la vida eterna, por ese favor inmerecido de la salvación que has pagado por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos perdonas y no te acuerdas de nuestros pecados, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos reveles la gracia de una manera diferente, en un nuevo nivel, Señor, que nos ayudes a experimentar tu gracia de una manera en que hasta el día de hoy no lo habíamos hecho, Señor, de esa manera en que hoy hagamos clic en nuestras vidas, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones como buena tierra y que dé fruto al 100%, Señor. Hoy pedimos perdón por la idolatría que ha habido en nuestras vidas, Señor, por poner ídolos, dioses por encima de ti, Señor. Tal vez hemos sido nosotros mismos, nuestra familia, el dinero, el trabajo, llámese como se llame, Señor. Hoy te pido que nos perdones, que perdones nuestros pecados, que nos reveles si tal vez no lo tenemos claro, que ha sido un ídolo en nuestras vidas, que está ocupando el lugar que solo te corresponde a ti y que tal vez sutilmente te fuimos quitando del lugar que te pertenece, Señor. Le fuimos dando el reino de nuestra vida a otra cosa, Señor. Hoy tomamos la decisión de creer en ti, de creer en la gracia, de ir a ese desierto para encontrarnos contigo, Señor, de salir de nuestra barca para fijar nuestra mirada en ti, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré,
más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, y hoy tomamos la decisión de vivir en la verdad, de vivir en ti, Señor Jesús, que eres la verdad, de buscarte a ti como nuestra única fuente de agua de vida, Señor. Hoy tomamos la decisión de creer de que somos tuyos, tal cual y como somos, de que nos amas como somos, pero no nos quieres dejar como estamos, Señor, de que podemos ver cumplido en nuestras vidas, Señor, tus promesas. Hoy recordamos, Señor, que por tu gracia podemos ver cumplidas tus promesas en nuestras vidas, que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que tú has hecho por nosotros. Coloca en nosotros, Señor, esa hambre y sed para buscar de tu presencia, para buscar de tu palabra cada día, Señor, para vivir y conocer en intimidad cada día lo que es la gracia. Señor, danos un corazón agradecido y humilde para buscarte, para poder entender cada día lo que recibimos por gracia, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos refresca, Señor, que nos quita el velo, Señor, porque nos ayudas a verte cada vez más, porque nos revelas la cruz, la gracia, la misericordia, la vida eterna cada día más, Señor. Hoy te pedimos que nos hagas sensibles a tu Espíritu Santo, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos hable, que cada día en intimidad podamos saber lo que quieres y esperas de nosotros. Hoy tomamos la decisión de dejarnos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para que nos lleves, como cantábamos, más allá de lo soñado, Señor, donde podemos estar seguros porque tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Hoy descansamos en ti, hoy descansamos en tu salvación, hoy descansamos en tu gracia, en tu misericordia, hoy descansamos y estamos gozosos porque no se trata de nuestras obras, porque no hay nada que podamos hacer, sino que tú ya lo has hecho todo, Señor, y por tu gracia lo recibimos a través de tu Hijo Jesús, papá. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu libertad, por tu fidelidad, porque todo lo recibimos en tu nombre, Señor Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación, en el nombre de Jesús por siempre. Amén y amén.